Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. La Iglesia de Cristo enseña. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 17 al 19. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo es el Evangelio de vuestra salvación. El poder de Dios para la salvación del alma. La Iglesia de Cristo predica y demuestra por las Escrituras que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. ¿Se acuerdan de Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Muerte, sepultura y resurrección. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 48 al 60. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia de Cristo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo resucitado, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que hacía. Hechos 8 del 1 al 6. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio de vuestra salvación. El poder de Dios para la salvación del alma. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 44 al 49. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 16, 25 al 27. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 6 al 9. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo es el evangelio de vuestra salvación, el poder de Dios para la salvación del alma. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4, 6, 7 y 8. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancias, apártate de los tales. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Son advertencias. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, predica el evangelio de vuestra salvación, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios. Oye el evangelio, obedece el evangelio en el bautismo, donde todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36 al 42. Será sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, y circuncidados con circuncisión no hecha mano, Colosenses 2:11. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:11. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.